Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. En el marco del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro confirmó que se despide del poder y dejará el cargo del primer secretario de ese partido, un cargo que ahora asumirá el actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Castro indicó que la elección de Díaz-Canel no es el resultado del azar, sino porque él ha sabido formar equipo en estos años que lleva ejerciendo la presidencia de Cuba. Será la primera vez que una persona que no pertenece a la familia Castro está al frente de la organización política que gobierna la isla caribeña desde el triunfo de la revolución. Más detalles en el siguiente reportaje que hemos preparado para ustedes. Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Un día simbólico, pero que no cambia el poder del Partido Comunista como partido único de Cuba. Los Castro le dan paso a una generación más joven, designada por ellos mismos, por lo que no necesariamente es más flexible. Raúl Castro, de 89 años, se retiró para ceder su cargo de primer secretario del Partido Comunista Cubano al presidente de la Nación, Miguel Díaz-Canel. Gracias por el ejemplo, el empuje, la fuerza y la confianza. Gracias por estar y ayudarnos a creer en nosotros mismos. Fue importante, muy importante, su apoyo y aliento durante estos años de aprendizaje y formación que nos permiten asumir hoy responsabilidades en las que usted y Fidel hicieron historia. El secretariado del Partido Comunista Cubano cambió por completo su composición y el nuevo órgano será integrado por 14 personas, 3 menos que el anterior. En las calles, mientras unos celebran el nuevo nombramiento, otros creen que todo seguirá igual. Vivimos orgullosos por la selección que hizo Raúl, ¿me entiende? Que eligió a Díaz-Canel como primer secretario del partido y presidente de la República. Lo único que va a pasar es que se va a ir los Castro de él, pero va a seguir lo mismo para mí, va a seguir lo mismo. El traspaso de poder llega en un momento crítico para Cuba, sumida en su peor crisis económica en 30 años, bajo el efecto de la pandemia de COVID-19 y el fortalecimiento del embargo estadounidense impuesto desde 1962. Muchos cubanos están cansados de la escasez, las largas esperas para obtener productos importados en un 80% y a través de las redes sociales los más jóvenes expresan cada vez más sus frustraciones con el gobierno comunista. Esta transición abre la puerta a muchas preguntas. ¿Qué tantos cambios podrá tener Cuba bajo esta nueva administración en términos políticos, económicos y sociales? Sobre todo cuando recientemente ha habido manifestaciones ciudadanas, ha habido también algunas reformas económicas como veíamos en el reportaje, y la realidad política, social y económica de Cuba no es la misma del momento cuando los Castro asumieron el poder. ¿Qué tanto puede cambiar Cuba? ¿Y qué tanto esto representa simplemente continuidad en lo que hemos visto a lo largo de las últimas décadas? Los aparentes vientos de cambio en Cuba, si es que se le puede decir así, es el tema de nuestro debate hoy aquí en France 24, y para analizar este tema hemos invitado a María Berlau. Ella es directora ejecutiva de Archivo Cuba, es cubano-estadounidense, nos acompaña desde la ciudad de Miami en el sur de la Florida. También está con nosotros Sebastián Arcos Casabón, él es director asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad de la Florida, también es cubano-estadounidense y también se encuentra allí en la ciudad de Miami en el sur del estado de la Florida, en el sur de Estados Unidos. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación, pueden dejar todos sus comentarios, sus preguntas a través de las redes sociales. Se las recuerdo, estamos en Facebook, también nos encuentran en Instagram y en Twitter como @France24_ES, @Santilogo es mi cuenta personal y la etiqueta es numeral, el debate F24.com, y comenzamos entonces. Ya tenemos las preguntas, tenemos a los invitados y tenemos el contexto. Quiero comenzar entonces con María, allí en la ciudad de Miami. María, ¿qué significa para la revolución, para el sistema político cubano, para la historia política cubana, que la familia Castro ya no esté en el poder y que Díaz-Canel asuma también la jefatura o este cargo de primer secretario del Partido Comunista? Bueno, sin duda tiene un valor simbólico la aparente sucesión a una nueva generación que no tiene el nombre Castro. Sin embargo, muchos analistas con los cuales yo concuerdo piensan que igual la familia de Raúl Castro particularmente sigue ostentando el poder. Es el poder detrás de la figura de Miguel Díaz-Canel,
que es un aparachic de la nomenclatura cubana, totalmente subordinado y leal a Raúl Castro por muchísimos años, y que mucha gente piensa no ostenta poder real. El poder real ha quedado en manos de Luis Alberto Rodríguez López Callejas, el yerno de Raúl, que maneja el conglomerado Gaesa, que en realidad es donde está el dinero en Cuba, la economía que cuenta. El 75% de la economía, del 75 al 80, hay distintas versiones en dólares o materia dura, ¿no? Vamos a decir. Y las fuerzas de seguridad en manos de Alejandro Castro Espín, que es el hijo de Raúl, el único hijo varón. Sí, sí. Sebastián, ¿cuál es su opinión? ¿Qué significa entonces para la historia cubana, para la historia política, para la historia del socialismo cubano este cambio, este nuevo episodio que tal parece que no traerá muchos cambios según lo que están diciendo? Muchas gracias. Quizás el detalle histórico más notable es que es la primera vez que el país está gobernado por alguien que no lleva el apellido Castro y que reúne los poderes más importantes del gobierno cubano, que son el primer secretario del partido, que es quien gobierna en Cuba, y la presidencia, que es el jefe de Estado. Esta conjunción de ambos poderes no sucedía desde que el mismo Raúl Castro ocupó esas dos posiciones cuando su hermano Fidel, el dictador original, se retiró en el año 2006 y la transferencia se completó en el año 2008. Más allá de eso, no se puede hablar de mucho más. No se puede esperar ningún cambio inmediato. No creo que ni a corto ni a mediano plazo va a haber ningún cambio trascendental, al menos ningún cambio fundamental en la naturaleza misma del régimen, porque las personas que están ocupando estos puestos que Raúl abandona son personas que él ha escogido personalmente, que él ha entrenado personalmente, y si vemos la lista de los nombres nuevos que han entrado al buró político del Comité Central del partido, vemos que hay un grupo significativo de personas que son de la absoluta confianza de Raúl Castro. Mientras Raúl Castro esté vivo, Raúl Castro seguirá gobernando en Cuba, aunque sea desde el fondo. Y si oímos las palabras del mismo nuevo primer secretario del partido, el señor Díaz-Canel, en su discurso de clausura, dijo: continuaremos consultando al compañero Raúl, lo cual indica perfectamente qué es lo que va a suceder en los próximos años. María, entonces, de acuerdo a este panorama que ustedes dos describen de lo que significa para Cuba este cambio, salen los Castro, pero se mantiene el castrismo. Entonces, en este país, esta estructura que establecieron después de la revolución, del triunfo de la revolución en el 59, ¿es así entonces las cosas? ¿Se mantendrá todo igual y no cambiará, por lo menos en términos políticos? Bueno, sin duda, la hegemonía de los Castro y el sistema que ellos crearon está bajo una dictadura totalitaria, bajo un modelo de planificación central socialista, hasta cierto punto bajo el Partido Comunista, pero ellos han tenido en los últimos años un gran dilema de cómo nombrar este nuevo modelo. Ellos han tratado de buscar maneras de supuestamente actualizar el modelo, y desde el punto de vista ideológico está claro que no hay una coherencia. Pero digamos, sigue siendo la Constitución comunista y las leyes estalinistas las que rigen el país. Entonces no hay gran cambio. Sin embargo, se da una situación, yo creo, muy interesante, porque primero Raúl Castro, que estamos de acuerdo, Sebastián y yo, y no lo sabía, pero Sebastián es un gran analista, sigue detrás del poder, pero Raúl Castro tiene 90 años. Y parece que el hijo y el yerno no se llevan, y hay otras personas que tienen otras ideas, incluyendo probablemente el mismo Díaz-Canel, a pesar de que ha sido un subordinado de Raúl. Y se va a dar en Cuba una dinámica muy interesante, porque Cuba está en una gran crisis económica
ya no tiene, es una economía parásita desde los años 60 y no tiene una tabla de salvavidas como la encontró primero en la Unión Soviética, luego en Venezuela, y esperaba el levantamiento del embargo, pero la ecuación no le ha cuajado. Entonces se puede dar una dinámica muy interesante de un descalabro de arriba, desde arriba, y con las fuerzas de la sociedad civil, de la oposición pacífica tradicional, que empujan desde abajo porque hay un gran descontento y la gente pierde el miedo. Y es curioso que cuando se dio la enfermedad de Fidel y la sucesión hacia Raúl, no me gusta usar la palabra transición porque la gente cuando habla de transición piensa en apertura, pero fíjense que Raúl Castro logró absorber todo el poder que estaba en manos de su hermano y la familia de Fidel se quedó atrás. Entonces se puede dar una dinámica similar con la familia de Raúl Castro. Sebastián, aquí estamos viendo un cambio generacional, claramente. Todos estos líderes de la revolución ya tienen una edad muy avanzada, pero estos cambios se están viendo en la asamblea, en la parte política, pero no en la cúpula militar. Y allí los militares son los que están sosteniendo bases fundamentales de esta revolución. Esto no puede ser también el inicio de un cambio en los próximos meses, porque también son personas muy mayores de la parte alta de la cúpula militar cubana. Sí, y ya está ocurriendo, ya viene ocurriendo. De hecho, apenas 2 días antes del inicio del Congreso del Partido, el antiguo ministro de las Fuerzas Armadas, uno de los históricos originales de la revolución de los años 50, también un hombre de la entera confianza, por supuesto, de Raúl Castro, fue reemplazado en su puesto por el general López Miera, que siendo un hombre de la entera confianza de Raúl Castro, es digamos, entre 12 y 15 años más joven. López Miera está alrededor de los 70 años y está reemplazando a un general que ya tenía bastante más de 80 años. Así que sí estamos viendo un reemplazo muy lento, muy estudiado, muy cauteloso de las figuras más importantes en la estructura de poder por figuras que han sido ampliamente vetadas por la familia Castro. Y la familia Castro es un tema que es inevitable cuando se habla de lo que está sucediendo en Cuba, porque el régimen en un momento determinado, durante más de 30 años, fue un régimen totalitario tradicional, gobernado por un caudillo, que a su vez gobernaba el partido y daba la impresión de que el partido era quien gobernaba el país. Este modelo se ha ido degenerando en un proceso que incluso los académicos reconocen como un proceso de transición o de evolución post-totalitaria. No quiere decir que el totalitarismo haya desaparecido, sino que se transforma en una cosa distinta. Y lo que estamos viendo hoy en día es un modelo clásico de un sistema post-totalitario congelado, donde el régimen no se mueve apenas en lo económico, las reformas son muy tímidas y no son suficientes para echar a andar la economía, y no se mueve absolutamente en lo político. Lo que viene después, hay que esperar a que el caudillo desaparezca de la vida pública, no solo en términos de retiro, sino que tenemos que esperar por un velorio y un entierro para ver qué es lo que viene después. Y como decía María muy bien, lo más probable es que veamos pugnas internas en facciones que todavía no están definidas, pero que están empezando quizás a asomar un poco en la superficie quiénes son los líderes posibles de esas facciones. Dentro de esa línea de ideas, Sebastián y María, de quiénes son esos posibles líderes, pues ahora la figura que sobresale es Miguel Díaz-Canel, por lo menos ante la comunidad internacional, por lo menos lo que uno ve desde fuera, como presidente y ahora también como secretario del partido.
¿Qué tanto poder tiene Miguel Díaz-Canel? ¿Qué tanto margen de acción tiene, sabiendo que consulta y que incluso el mismo Raúl en su discurso allí ante el pleno del partido dijo que él mantendría el pie en el estribo para defender la revolución y defender el socialismo? Eso quiere decir que suelto un poco las riendas, pero me mantengo al mando, o así por lo menos lo han interpretado los analistas y los politólogos. ¿Qué tanto margen de acción y qué tanto margen de decisión tiene Miguel Díaz-Canel ahora que tendrá estos dos cargos al mando? María. No, mi opinión es que el poder lo ostentan el yerno de Raúl y el hijo de Raúl. O sea, ¿quién controla la economía y la divisa que entra a Cuba? Es Luis Alberto Rodríguez López Callejas, el que controla Gaesa, y por otro lado las fuerzas de seguridad, las fuerzas represivas. Es muy importante, hay una distinción entre el Ministerio del Interior, que son las fuerzas que reprimen y mantienen el control interno, y el ejército, ¿no? Las fuerzas armadas. Ahí es que está el poder, en mi opinión. Me sorprendería muchísimo ver que Miguel Díaz-Canel logre un núcleo de poder real en Cuba. Por lo menos no lo veo. Y no es una persona... Sí, pero bueno, puede sorprender. ¿Quién se hubiera esperado que hubiera salido un Gorbachev que hubiera logrado el descalabro, ¿no? Sin intentarlo, de la Unión Soviética y del comunismo soviético? Sí, podría haber sorpresas, pero yo no me lo espero de Miguel Díaz-Canel. Sebastián, ¿qué opina usted al respecto? ¿Qué piensa usted? Y también usted no se sorprendería si algo llega a suceder, como dice María, que Díaz-Canel logre agrupar poder, generar consenso y agrupar gente que deje de lado el castrismo. Bueno, hay que tomar en cuenta que el señor Díaz-Canel ha llegado hasta donde ha llegado porque Raúl Castro lo puso en ese puesto. Díaz-Canel no era una persona particularmente conocida en las esferas del gobierno cubano, ocupó la primera posición del partido en un par de provincias, después fue ministro de Educación Superior, que tampoco es un puesto particularmente distinguido, y de ahí fue escogido por Raúl Castro para convertirse en el primer vicepresidente de la República. Ese fue el primer salto importante antes de ser presidente. Y ahora, aunque muchos pronosticaron que Díaz-Canel probablemente no llegaría, aparentemente ha llegado sorprendentemente a ocupar los dos puestos, presidente y primer secretario. Ahora, recordemos que él no tiene una base de poder real más allá de la opinión personal del caudillo, Raúl Castro. Él no tiene un poder popular, él no ha llegado donde ha llegado por el voto popular. Por supuesto, él no ha llegado allí porque hay una facción importante dentro del partido que lo escogió como su candidato. Él está allí porque Raúl Castro lo puso allí. Hay rumores incluso, que no se le pueden dar mucha garantía porque son rumores, de que la misma familia de los Castro no necesariamente simpatiza con Díaz-Canel en el puesto que está, pero está. Y hay que ver en el próximo año, 2 años, cómo él puede, si es que puede crear una base de poder dentro de la estructura del partido que tenga cierta independencia, que pueda llevar quizás el cuño de Díaz-Canel. Porque lo que está claro es que una vez que desaparezca Raúl Castro del escenario, Díaz-Canel se va a encontrar con una serie de poderes muy importantes dentro del gobierno. El más obvio de todos es el ex yerno de Raúl, el señor Rodríguez López Callejas, pero hay otros. Está también las Fuerzas Armadas y está, por supuesto, la sombra de Alejandro Castro Espín, que en un momento determinado ocupó posiciones de inteligencia y seguridad muy importantes, no las ocupa aparentemente ahora, al menos no en público, ha desaparecido completamente, pero es indiscutible que el señor Díaz-Canel va a tener que crear su propia base de poder para poder sostenerse en esa posición,
yo francamente dudo que pueda sostenerse durante mucho tiempo más allá de la desaparición de Raúl. Él debe su poder a Raúl y sin Raúl ese poder es muy inestable. Y ahí podría abrirse un escenario de disputa de poder. Una vez Raúl Castro ya no esté, podría abrirse una disputa de poder entre estas personas que usted ha mencionado y entre los diferentes círculos dentro del caudillo. ¿Cómo lo ve usted, Sebastián? Indiscutiblemente. Ha pasado en otros países, en otros momentos históricos similares. Cuando desaparece el caudillo principal, las pugnas que hasta este momento no han sido visibles precisamente por la presencia fundamental del caudillo, esas pugnas empiezan a aparecer en la luz pública. Y aunque al principio con más lentitud, pero llega un momento en que esas pugnas generan una lucha interna dentro del partido. Ocurrió en el partido de Polonia, ocurrió en el partido de Hungría, ocurrió en la mismísima Unión Soviética, recordemos el golpe de Estado militar contra Gorbachev, ha ocurrido en China, ha ocurrido en la inmensa mayoría de los países que han pasado por la experiencia totalitaria. Cuba no debe ser una excepción. Hay que notar que el poder de Díaz-Canel es un poder eminentemente político, al ser el primer secretario del partido y el presidente de la República, pero el poder fundamental en Cuba puede girar rápidamente a convertirse en el poder económico y ese está en manos de otra persona, en este caso Rodríguez López Calleja. El ejemplo de Putin en Rusia podría indicarnos en qué dirección puede que se mueva la situación en Cuba una vez que Raúl Castro esté fuera del poder. El que tiene el control de la economía puede tomar el control de la política. No necesariamente es fácil que ocurra de la otra manera. Sí, Sebastián. María, ¿con poder o sin poder, con consenso o sin consenso, el presidente es Díaz-Canel, el secretario del partido es Díaz-Canel y enfrenta retos muy importantes? La situación en Cuba no es fácil, no ha sido fácil a lo largo de estos 60 años de revolución, pero ahora la coyuntura es particular, es mucho más difícil. ¿Cuál cree usted entonces que serían esos retos importantes que tendrá que asumir en términos políticos, de política exterior y sobre todo sociales y económicos? Bueno, para el liderazgo de Cuba en este momento están enfrentados a una situación muy crítica, con una economía muy crítica que no veíamos desde el periodo especial en los 90. Hay mucho desabastecimiento, está andando el virus en Cuba y casi ninguna vacunación. Ellos tienen una vacuna que están ensayando, pero no se ha aprobado. Y pues está cerrado el turismo, está bajo cierto ataque las dos principales fuentes de ingreso de Cuba. Número uno, las remesas, porque están paradas hasta cierto punto, ¿no? Por sanciones de Estados Unidos, por la situación económica que están enfrentando los familiares que mandan las remesas a Cuba y demás. Y porque el gobierno de Estados Unidos no decidió volver a la normalización que hizo Obama por razones políticas, por el asunto de Venezuela y el rol que Cuba juega. Y en segundo lugar, las misiones médicas y la fuerza laboral en el exterior, que han habido afortunadamente voces importantes en la comunidad internacional que lo están denunciando finalmente como el tráfico de personas que es. Y esa es la principal fuente oficial de divisas de Cuba. La más conocida son las misiones médicas, pero no es la única. Es un sistema de servidumbre y de violaciones de los derechos humanos que ya en Brasil cayó en desgracia, ¿no? Porque se descubrió. Lo que pasa es que hay muchos aliados de Cuba que están dispuestos a participar de esto. Entonces, el gobierno se tiene que jugar una apertura de tipo económica, vamos a decir, vietnamita, China. Ellos han ensayado este modelo, pero no quieren dejar el control y el sector productivo, la economía, la productividad agrícola, etcétera, se ha derrumbado y están entonces, a diferencia del periodo especial, tienen 30 años más de desgaste de la infraestructura
y de la productividad del país. Es una situación muy seria donde una economía que siempre ha sido dependiente de otra, que es una economía, como dije antes, parásito, no tiene otra alternativa, que en realidad la alternativa real es estructural, liberar las fuerzas económicas, y no creo que estén dispuestos a hacerlo. Y esa pugna se va a estar dando y se está dando ahora mismo, hasta dónde sueltan y hasta dónde recogen. Sí. Y mientras tanto, la población, como mencioné antes, está perdiendo el miedo, ya no hay legitimidad, o sea, ya el modelo no tiene legitimidad ideológica, es una situación muy complicada. Sí, ya vamos a hablar del tema de la disidencia y también de la llegada y el uso de Internet, que eso le ha dado cierta capacidad de voz a los ciudadanos. Quiero preguntarle a Sebastián por las relaciones que tiene Cuba con Estados Unidos. Este supuesto fin del poder de Castro, de Raúl Castro, y que Díaz-Canel asuma la secretaría del partido, ¿abre alguna ventana para que haya nuevamente un acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, todo esto de cara a esa posible apertura económica que ellos ya han dicho que va a ser una apertura económica, pero con muchos límites? Obviamente no lo van a poner de otra manera. Yo ni siquiera usaría la frase apertura económica. Van a hacer y están haciendo hace ya un tiempo algunas reformas económicas, pero son reformas marginales. Son reformas que al final han resultado completamente ineficientes y en muchos casos contradictorias a la ideología fundamental del régimen. Recordemos que es un régimen totalitario, marxista, aunque ellos se llaman socialistas, es esencialmente lo mismo, donde el Estado es el único proveedor. Una de los fundamentos de un régimen de este tipo es la capacidad de proveer económicamente a sus ciudadanos cierto nivel de vida. El régimen hoy en día es incapaz de proveer el mínimo nivel de vida. El problema más fundamental que tiene el régimen hoy en día es desayuno, almuerzo y comida. Y la falta de legitimidad económica del régimen es desastrosa y se suma, por supuesto, a la creciente falta de legitimidad política. Todas las reformas, todos estos cambios que se han hecho en Cuba en los últimos 10 años, se han hecho enfocados a dos cosas fundamentales. Una, garantizar la continuidad del régimen, y dos, convencer a la comunidad internacional y convencer fundamentalmente a los Estados Unidos de que Cuba es un país que se está modernizando, que está cambiando, que se está abriendo, para que a su vez esta comunidad internacional y Estados Unidos se sientan mejor a la hora de invertir en una economía como la de Cuba. Este experimento de Obama en el año 14, 15, 16, lo que demostró claramente es que el régimen cubano era precisamente quien se negaba a continuar la apertura de la economía una vez que Estados Unidos decidió cambiar su política. Claro. Eso explica de muchas maneras la razón por la cual la política regresó a una política de sanciones e incluso se endureció muchísimo más durante el periodo de Trump. El señor Biden anunció durante su campaña que él deseaba regresar a una política más suave con Cuba. Pero el señor Biden está enredado en una serie de cambios fundamentales políticos internos dentro de los Estados Unidos que le tienen la mayor parte del tiempo ocupado. Y el tema de Cuba es un tema que le puede traer dificultades dentro mismo del Partido Demócrata. Recordemos que Sebastián, hay un senador fundamental, importante para las relaciones con Cuba, que Biden no puede darse el lujo de perder. Y eso explica la razón por la cual Biden no se ha movido con Cuba y aparentemente no se va a mover, al menos en lo que queda de este año. Sí. Sebastián, para puntualizar lo que le decía de la economía, pero con límites, Raúl Castro en este discurso que dio ante el Pleno del partido habló también pues, de la inversión extranjera y de la necesidad de impulsarla a pesar de las dilaciones y obstáculos que dificultan el desarrollo de la economía.
esto es un discurso que hemos oído ya en reiteradas ocasiones, pero que de la palabra al hecho hay un largo trecho, como dice el dicho. María, quiero preguntarle por el futuro de la disidencia, por ese movimiento San Isidro que ha cogido un poco más de fuerza en los últimos meses allí en Cuba. Han alzado un poco más la voz. El acceso a Internet móvil en Cuba desde el 2018 le ha permitido, sobre todo a los jóvenes, acceder a plataformas donde han podido experimentar otro tipo de formas para dar a conocer la realidad de los cubanos y hacer críticas directas al gobierno. Sin duda, es muy importante y son muy valientes. Curiosamente, estos son los hijos de la revolución. Son afrocubanos, muchos de ellos son artistas, son jóvenes, son pobres, vienen de barrios pobres. O sea, supuestamente esta es la gente para lo cual se hizo esta revolución. Y esto comenzó justamente porque el gobierno cubano, creo que fue en el 2018, pasó un decreto de que toda presentación artística tenía que tener una autorización previa del gobierno. O sea, si un cantante quería cantar en una esquina con una guitarra o vender una obra de arte casera, tenía que tener autorización del gobierno. Y esto activó a esta sociedad civil, que no es la oposición tradicional política que ha habido en Cuba, que sigue, por supuesto, activa, que ha sido muy reprimida, pero sigue generando personas sumamente valientes por toda la isla. Entonces, aparte de eso, se conjuga también que vemos todos los días por toda la isla los ciudadanos de a pie que se rebelan contra las fuerzas de orden, que están en las colas por largas horas, en una situación muy difícil con el virus, con hambre, etcétera, y que están ya cansados. Y se da una situación explosiva en las calles de Cuba en este momento. Eso yo no creo que ante un régimen como el cubano, que tiene una estructura de poder represivo de más de 6 décadas y muy bien montada, va a significar que de abajo se pueda acabar con el régimen. Cuba es un país que tiene una tasa de represión mayor, vamos a decir, cuando se compara con los antiguos países del bloque soviético. Yo he estudiado bastante este tema, ¿no? Cómo se vigila la sociedad, cómo se reprime, muy sofisticado el mecanismo y funciona. Por eso es difícil pensar que en un régimen totalitario como el cubano va a venir un alzamiento de abajo, porque ellos lo logran apaciguar. Pero esta situación de debilitamiento en la cúpula, vacío de poder, con reclamos sociales es muy importante. Se me acaba el tiempo, María. Tengo que cortar y dejar el programa hasta acá. María Berlau y a Sebastián Arcos Casabón en la ciudad de Miami. Gracias a los dos por haber estado con nosotros y haber llevado este análisis a los televidentes de France 24. Un nuevo episodio, un nuevo capítulo en la historia cubana, y la incertidumbre sigue en torno a los posibles cambios que pueda haber en este país caribeño. Gracias a ustedes por la sintonía, gracias por sus comentarios, y en las redes sociales pueden seguir haciendo sus preguntas a través de las diferentes plataformas. Siga con nosotros. Buenas noches.